Buenos días. Aquí estamos en nuestro quinto día del reto Fortalece tu sistema inmune. El día de hoy vamos a hablar de las emociones. Voy a esperar a que se conecten. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con una respiración que es similar a la que hicimos la primera vez. Es una respiración diafragmática en donde vamos a fortalecer el diafragma, el músculo del diafragma. Entonces vamos a inhalar primero una respiración profunda. Ponemos nuestras manos en el abdomen y vaciamos. Vaciamos completamente y vemos cómo nuestras manos se hunden en nuestro abdomen. Ahora sin soltar las manos del abdomen, volvemos a inhalar. Profundo. Sostenemos. Y exhalamos. Exhalamos profundo hasta ver que nuevamente nuestro abdomen se va hacia adentro. Es como si quisiéramos jalar, imagínense que en el ombligo tenemos un hilito y lo jalamos hacia atrás, hacia la espalda. Inhalamos. Sostenemos, exhalamos. Ahora vamos a notar la diferencia con una respiración pulmonar. Ponemos nuestras manos aquí a los costados, en donde están las primeras costillas, y observamos cómo al inhalar se expande esta área. Sostenemos. Exhalamos y vemos cómo se contrae. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Última vez. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Para checar si se puede conectar mi compu. ¿Sí puedes conectar mi compu? ¿Desconectar? Conectar. Buenos días, pues hoy tenemos un tema muy interesante, como ya les había dicho. Este es un tema que va a requerir de más sesiones. Hoy vamos a hablar de las emociones y de la importancia que tienen en nuestra vida. Si recuerdan la tabla que ya habíamos visto, la tabla energética, se acordarán aquí en la tercera columna vienen las emociones, aquí. Y que a partir del coraje ya son emociones que nos mantienen en una frecuencia elevada y que nos permiten elevar nuestro sistema energético y por lo tanto fortalece nuestro sistema inmune. Las emociones, no hay emociones buenas o malas. Eso es algo que ya les había comentado. En este mundo no hay nada bueno ni malo. Ninguna emoción es mala porque todas están al servicio de nosotros. Todas están para algo, para que nosotros sanemos algo, para protegernos de algo. El miedo, por ejemplo, nos protege. Muchas veces el enojo, la rabia, nos ayuda a evitar que las personas abusen de nosotros o nos evita hacer algo que no queremos hacer. O sea, no existe ninguna emoción mala.
El problema es cuando esa emoción nos limita, cuando esa emoción no nos deja estar bien o hacer lo que esperamos hacer, cumplir un proyecto, relacionarnos con nuestra familia. O sea, todas las emociones están hechas para nuestro servicio. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque generalmente rechazamos aquello que no nos gusta. Empezamos a sentir alguna emoción que no nos gusta y la rechazamos. O alguien nos dice, ¿estás triste? Y estamos tristes. No, yo no, estoy bien. O ¿cómo estás? No, muy bien, ¿no? Y en el fondo tú quieres hablar, tú quieres decir algo, quieres manifestar algo que estás sintiendo, pero hemos aprendido a reprimir las emociones. Y eso es pues algo que va bloqueando nuestra energía y por lo tanto la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, esa es la primera parte de las emociones, el saber que no hay emociones ni buenas ni malas. Todas tienen un objetivo, todas tienen un propósito. Y aquí lo que vamos a ver es para qué nos sirven, para qué están y qué puedo obtener de ellas. Y aparte, por ejemplo, si una de las emociones que vamos a trabajar aquí en el curso es la envidia, y es una emoción muy natural. O sea, todo lo que vivimos, la envidia, el resentimiento, el miedo, el enojo, la ira, la vergüenza, la culpa, todo esto no son cosas negativas o a las que hay que huirles. Es aprender de ellas. ¿Para qué está ahorita en mi vida? ¿Qué me está enseñando? Entonces, ese es realmente el sentido de las emociones, y que nos ayudan o nos invitan a aprender a trabajarlas, a gestionarlas, y que ese es realmente el sentido de que estén presentes en nuestra vida. Si por ejemplo yo estoy muy enojada, cuando me enojo me bloqueo, puedo tomar decisiones precipitadas, puedo pelearme con medio mundo, y si me dejo llevar por la emoción. Si yo aprendo a gestionarla, entonces yo puedo hacer ese diálogo interior conmigo, que es lo que hemos trabajado a través de la meditación y el mindfulness, aprender a estar conmigo y preguntarme ¿para qué? ¿Para qué está presente ahorita? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué me estoy enojando? ¿O qué situación me está enojando? Cuando podemos hacer ese diálogo interior con nosotros, baja el nivel de la emoción, porque no nos estamos dejando dominar por ella, sino estamos aprendiendo a observarla. Y ese es el punto importante, aprender a observar nuestras emociones. Sin embargo, podemos decir, sí, pero cuando estás enojada, pues no te das cuenta. Puede ser que cuando nos volvemos reactivos o cuando vivimos constantemente en la reacción, no nos demos cuenta. Sin embargo, cuando aprendemos a estar en estar presente, que a través de la respiración, de la meditación, aprendemos a estar más con nosotros, aprendemos a autoobservarnos, aprendemos a cultivar la conciencia, el observador, y ya no reaccionamos tanto, porque aquí algo muy importante que les voy a decir acerca de las emociones es que no tienen que ver con el mundo exterior. Tú puedes decir, es que mi esposo no me saludó y me sentí muy molesta, pero no fue el hecho de que no te saludara tu esposo. Posiblemente tenía muchas angustias o una preocupación muy grande del trabajo y no se dio cuenta, pero para ti eso significó algo que te lastimó, algo que te dolió. Y entonces, ¿por qué? Pues porque en tu historia de vida, cuando a lo mejor tu papá, tú le hablabas y él estaba enojado, te ignoraba,
y eso a ti te lastimaba o hasta te regañaba o te decía que te fueras o algo así. Entonces, dentro de nosotros ya hay un código que si alguien no me contesta, me está rechazando. Entonces, no es la otra persona la que es la causante de esa emoción. Son mis propias interpretaciones. Mi mundo interior se manifiesta en mi mundo exterior. Entonces, si yo estoy en calma, si yo aprendo a estar en mí, si aprendo a observarme, quizás cuando suceda lo de mi pareja que no me contesta, pues a lo mejor le pregunte o a lo mejor le pregunte qué tiene o a lo mejor yo misma me diga, bueno, pues a lo mejor ahorita no me hizo caso sin que eso me lastime. Entonces de nosotros depende que una emoción nos afecte o no. Nosotros reaccionamos a nuestras historias. Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, si un día que mi mamá me regañó, había una persona, a lo mejor me regañó en la escuela, y enfrente de mí estaba un señor de barba pelirroja. Y entonces el señor me estaba observando, viendo cómo mi mamá me regañaba. El yo ver a ese señor con la barba roja y acordarme de ese momento en que mi mamá me estaba regañando, crea un recuerdo y algo que se queda grabado en nuestro subconsciente y en nuestro cuerpo. Entonces, la próxima vez que yo vea a una persona con barba roja, me voy a sentir o avergonzada o a lo mejor con miedo o alterada porque me está recordando ese momento. Y así actuamos siempre las personas. Entonces, o cuando algo no nos gusta, un olor o un sabor, o que a mí no me gustan las personas calvas, o que todo esto que aparentemente es el exterior, tiene que ver con nosotros, con nuestro interior, con algo que ya vivimos. Entonces, solamente cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos desactivar esa reactividad a las emociones, autoobservándonos y también respetando el derecho de cada persona a ser diferente. Porque a lo mejor, pues yo soy una persona muy alegre, me gusta reírme mucho y voy con una amiga y ese día ella no quiere reírse y yo me molesto porque no se ríe conmigo. Y a lo mejor ella en ese momento no se siente con ánimos, trae alguna preocupación o simplemente está cansada. Pero si yo me lo tomo personal, si yo reacciono, a mí me afecta. Y a lo mejor nada tiene, y más bien nada tiene que ver mi amiga, pero yo me siento ofendida. Pero es por algo que yo me platico, por el hecho de que ella no reaccione como yo quiero, porque no se ría como yo quiero. Y cuando aprendemos a ser empáticos y a reconocer que todos tenemos derecho a estar enojados, a tener miedo, a tener ira, a sentir vergüenza, a sentir culpa, entonces cuando reconocemos ese derecho en los demás, más bien primero lo tenemos que reconocer en nosotros y después en los demás. ¿Se acuerdan del no juicio que habíamos platicado? Tiene mucho que ver con esto. O sea, cuando aprendemos a respetarnos, que todas esas emociones, esos pensamientos, esos sentimientos son válidos para nosotros, aprendemos a hacerlo lo mismo con los demás. ¿Cuántas veces desde chiquitos nos han dicho que no llores? Que calladito te ves más bonito, que el que se enoja pierde. ¿Cuántas cosas nos han dicho desde chicos? O cuando nuestra mamá nos decía, si no comes es que no me quieres. O cuántas cosas nos dicen que aprendemos a darlas por ciertas y aprendemos a vivir bajo esos esquemas. Entonces aquí lo importante es saber que todas nuestras creencias, lo que estuvimos viendo el día 2, tienen un efecto en nosotros. Nuestras creencias generan nuestros pensamientos y las emociones y los sentimientos, y eso nos lleva a un comportamiento y a unas acciones. Entonces, aquí, y eso nos da un resultado en nuestra vida. Lo importante que es aprender a manejarlas
para que no nos dominen. Ese es el principal objetivo. Porque aparte, hay veces que decimos, es que ya te enojaste. Ah, sí, yo soy así. Y yo soy así. Bueno, está bien, ese es nuestro derecho, esa es nuestra libertad de querer ser así. Y está bien, pero como te decía al principio, si tú estás aquí en este reto, si quieres hacer cosas, si quieres elevar tu sistema inmune, si quieres estar bien, hay que aprender a gestionar las emociones. ¿Quién no ahorita en estos días ha sentido miedo, angustia, incertidumbre? ¿Y qué hacemos con esas emociones? ¿Qué hacemos? Las reprimimos, las expresamos, digo, tengo miedo, tengo incertidumbre o simplemente me enojo porque es mi forma de protegerme. Y entonces me estoy enojada pero porque no aprendo a expresar que tengo miedo, que me agobia una situación. Entonces aquí lo importante es primero el darnos cuenta. Y saben que esto de las emociones tendría que ser un tema que nos enseñaran desde el kinder a trabajarlas, a sentir las emociones, a vivirlas, que si estoy enojado, abrir ese espacio para permitirme estar enojado. Si tengo miedo, permitirme tener miedo. O sea, y esto haría una gran diferencia en nosotros como adultos emocionalmente sanos. Desafortunadamente, nadie nos enseña eso. Estoy tratando de abrir mi computadora para ver si puedo ver los comentarios. Entonces, aquí es aprender a gestionarlo. ¿Y cuál es uno de los pasos para poder gestionar las emociones? Primero, el autoconocimiento. Hay emociones que se denominan negativas y hay otras que se denominan positivas. Sin embargo, como te digo, yo desde la psicología transpersonal he aprendido que no hay ni bueno ni malo, todo tiene un para qué. Entonces, aparte, el ser humano tiene una tendencia a centrarse en lo negativo. O sea, le damos más valor o reaccionamos más ante lo negativo que ante lo positivo. Bueno, yo no veo tele, pero yo no me imagino que un noticiero se la pasara hablando de cosas buenas, ¿no? Generalmente pues son noticias que atraen la atención de la gente, que buscan esa parte que provoca miedo, que provoca angustia para mantener la atención de las personas. Yo en lo personal, por eso no veo el tele, no veo noticias, no leo el periódico. Y antes sí lo hacía mucho, tenía suscripciones a revistas. En ese tiempo estaba Gutiérrez Vivó de 6 a 11, pues yo de 6 a 11 me tomaba todo el noticiero y yo creía que estaba siendo responsable con mi papel de ciudadana. Y como les dije el otro día, si aprendemos a gestionar nuestras emociones, si aprendemos a vivirnos en un nivel energético alto, pues vamos a esa frecuencia elevada se va a expandir y se va a expandir primero hacia las personas más cercanas y luego en conjunto podemos elevar una frecuencia vibratoria. Entonces, el autoconocimiento es, les digo, aprender a reconocer mis emociones, a darles un lugar y aceptarlas. Aquello a lo que te resistes persiste. Si yo me niego aceptar mi emoción de enojo, de ira, de miedo, o la culpa o la vergüenza, va a persistir. Si yo digo, no, yo no quiero pensar en eso. No, yo no estoy triste, yo estoy bien. No, adelante, lo que tienes que hacer, no tienes nada. Ahí yo estoy negándome mi derecho a estar triste, enojada, a tener vergüenza, culpa. Y entonces no la voy a poder trabajar porque no le estoy dando ese lugar. Entonces, el primer paso es aprender a reconocerme, saber, y como les decía ayer, mi cuerpo me avisa de todo. O sea, cuando me empiezo a molestar, cuando ya soy consciente de mi cuerpo, luego empiezo a sentir algo en el estómago o aquí en el exófago, y entonces yo puedo decir, ay, ya me di cuenta.
Hace poco acababa de pasar lo del temblor y no me acuerdo qué pasó, o fue una réplica o algo. Y pues yo trabajaba en un edificio de 8 pisos, salimos todos y me dicen, ¿te espantaste? Le digo, pues yo creía que no, pero me acabo de dar cuenta que sí, porque empecé a sudar y empecé a sentir palpitación en las puntas de mis dedos. Y entonces una parte de mí negaba ese miedo, pero el aprender a hacer contacto con mi cuerpo me dijo, sí, estás sintiendo miedo. O sea, porque las reacciones del miedo se empezaron a manifestar. Empecé a sentir sudoración y ahí fue que dije, no, pues sí, tengo miedo. Y es así como hay que aprender a darle ese espacio a la emoción. Aprender a darle su lugar y que, como les digo, está ahí para algo. También es no juzgar eso que estoy sintiendo. Es algo que ya les había comentado y que se los voy a seguir repitiendo a través de estos días. Es no juzgar lo que estoy sintiendo. No hay bueno y no hay malo, porque aparte somos muy duros con nosotros. Y es que no debería de estar sintiendo esto. Es que cómo es posible que otra vez esté haciendo esto. ¿Cómo es posible que me vuelva a afectar esto si yo ya lo había trabajado? O cómo... yo al día de hoy les digo, llevo en esto del desarrollo humano más de 15 años y hoy todavía hay muchas cosas que me enojan, muchas que me dan miedo, muchas que me alteran, que me provocan ansiedad, pero hoy lo que aprendo es a aprender a estar conmigo y a reconocerlas, a aceptarlas, a integrarlas. También para esto, pues es escribirlas, si no tengo con quién platicarlo, si no tengo con quién decirlo, si en este momento no siento, pues no me siento en libertad de platicar lo que me está pasando, escríbelo. Escribe tal cual lo que estés sintiendo. Así sea por algo muy, a mí por ejemplo, me dan mucho miedo los bichos. Y de verdad que sí, sufro de ver bichos. Entonces también ya acepto que me da miedo y ya después me pregunto, bueno, ¿qué me va a hacer un bichito de este tamaño? Pero por lo menos he aprendido a aceptar eso. Es aceptar que tengo ese miedo, aceptar que me siento sola, triste, enojada, culpable, con vergüenza. ¿Se acuerdan de la tabla que vimos que la culpa, la vergüenza y la apatía están entre las energías más bajas? Y entonces ahí es donde se nos da la gripa, nos duele la cabeza, incluso nos podemos provocar algún accidente, nos caemos, pueden empezar a suceder muchas cosas porque traemos un nivel energético muy bajo. Y cada emoción tiene un sentido, entonces estas las vamos a ir viendo, cada una, o bueno, por lo menos las más conflictivas. Pero estos son los puntos como generales de cómo poder gestionar una emoción. La autoconfianza. La autoconfianza nos ayuda a poder observar de qué situaciones sí hemos aprendido a salir adelante. Porque generalmente tenemos miedo porque creemos que la situación no rebasa nuestra capacidad de solucionarla. De ahí surge el miedo. Porque, por ejemplo, si a mí me gusta mucho relacionarme, tener amigos y todo, y me invitan a una fiesta donde no conozco, quizás voy con mucho entusiasmo porque me gusta, porque lo disfruto y ya estoy emocionada de llegar y conocer más personas. De repente, por alguna situación, y eso ocurre muy seguido, alguien me dijo algo pasó y me volví tímida. Y entonces si alguien me dice, vente, vamos a tal lado, te presento unos amigos, no, yo no voy. Y prefiero quedarme y irme hacia atrás y decir, no, aquí estoy bien. Pero ¿qué pasa? Si yo puedo ubicar que ya hubo otros momentos en mi vida en donde solucioné eso, en donde salí adelante y
pude hacer bien las cosas, si puedo recordar eso, si puedo valorar eso en mí, entonces me doy cuenta que tengo herramientas para salir adelante. Y así sucede en todas las situaciones. Por eso les decía que no hay emociones malas. Cuando hay una emoción conflictiva que no te permite avanzar, que te detiene, que baja tu frecuencia vibratoria, es algo que tú tienes que ver hacia adentro, qué pasó, en dónde fue, y recordar que hubo momentos similares o otros momentos en los que tú sí has salido adelante, en los que has tenido herramientas, fuerza, valor, inteligencia, creatividad para salir adelante. El que yo pueda darme cuenta de eso me da confianza, me da seguridad y me permite aceptar mis emociones y saber que son un momento, que vienen asociadas con un pensamiento, con una creencia de que no puedo, de que no soy capaz, de que el mundo es peligroso, de que las personas lastiman. ¿Se acuerdan de las creencias? Por eso es muy importante sacar las creencias de aquí, sacarlas, hacerlas en papel y lápiz, escribirlas y verlas. Eso abre el subconsciente, eso lo saca de la bolsita del subconsciente. ¿Se acuerdan que dijimos que era como una bolsita que está ahí con mucha información que nosotros le hemos metido ahí? Entonces, si yo puedo aprender a ver eso, entonces voy adquiriendo herramientas que me permitan aprender a autogestionar mis emociones y darme cuenta que sí tengo los elementos para salir adelante. La culpa, a mí, yo me gusta mucho trabajar la culpa con mis pacientes porque la culpa es una energía muy baja. Aparte, dentro de la sociedad, cualquier persona que es culpable merece un castigo. Y ese castigo lo podemos atraer a nosotros, que nos roben una bolsa o alguien trata de hacernos daño, o me caigo, un accidente. O sea, todo eso está muy relacionado con la culpa, con el sentimiento que yo hice algo indebido o algo que no debería de hacer, o dije algo que no debía. Y miren, todos nuestros encuentros no son casuales. Todo lo que va pasando en nuestra vida tiene un para qué. Entonces, si aprendemos a ver la vida desde ahí, bueno, pues sí, me equivoqué o hice esto que no, pero lo acepto, lo integro y veo que tenía yo que aprender de ahí. Me perdono si siento que necesito perdonarme. Y entonces yo puedo empezar a gestionar con los recursos que yo sé que tengo esa emoción. Y por ejemplo, la culpa, hay las emociones básicas que son Mateo, que son las iniciales, miedo, alegría, tristeza, enojo, y hay unos que incluyen el asco. Esas son nuestras emociones básicas. Y por ejemplo, el miedo es una emoción que nos protege, o sea, eso me impide que yo me acerque a una ventana y me quiera dar un brinco, me protege, o que yo vea que están pasando los coches y no me detenga porque crea que voy a lograr pasarlos. Entonces, esa parte del miedo es el que me dice detente, y ese es un miedo positivo, es un miedo asertivo. Pero ese miedo que me platico yo de no voy a poder, se van a burlar de mí, no lo voy a lograr, y que me limita y que no me deja hacer cosas, ese es el miedo que yo tengo que aprender a reconocer y a autogestionar. Y entonces a usar mis herramientas que yo ya había utilizado antes de las veces que yo he salido adelante, y que entonces saber que sí puedo salir adelante. Otra es desarrollar una mente positiva. Tenemos, como les decía, el ser humano tiene una tendencia a lo negativo, al sufrimiento. Aparte, pues ahí la gente va y te apapacha, te consiente. Pero pues todo eso tiene un costo, porque realmente dejas tu fuerza, tu energía, tu empuje para hacer a un lado. Entonces hay que aprender a desarrollar
el optimismo. Y no es el de, wow, así de todo bien y sé que hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar. No, es como el poder darnos cuenta observando a nuestro alrededor. ¿Qué cosas tenemos? Por ejemplo, en este momento, el hecho de que estés aquí viendo este video, estando en Facebook, con internet, en algún lugar donde sea que estés, que posiblemente lo más probable por las circunstancias de ahorita es en tu casa, estás en tu casa, estás tranquilo y estás pudiendo estar aquí. Entonces, eso es algo que muchísimas personas no pueden hacer en este momento. Entonces, el poder desarrollar eso, el poder decir, puedo estar aquí, puedo estar escuchando esto y viendo cómo me sirve o no me sirve, si me gusta o no me gusta, pero tengo esa elección y eso me hace muy bendecido a muchísimas más personas. Entonces, si hoy tienes todo esto, pues es aprender a agradecerlo y darnos cuenta todo lo que sí tenemos. Eso es realmente desarrollar una visión optimista, el poder agradecer todo lo que tienes en este momento. Y darnos cuenta, por ejemplo, si yo sé que estoy en una situación de crisis, saber que esto va a pasar, de que en algún momento puedo yo ubicar situaciones, y eso nos sirve mucho, ubicar situaciones no en el sentido de víctima, de pobrecito de mí, sino acordarte de alguna época en tu vida en que todo parecía estar de cabeza, en que todo parecía ir mal y que hoy ya pasó. Y darte cuenta que al final eres una mejor persona que la que vivió esa situación. Y no por de calidad de persona, sino porque hoy ya tienes más aprendizajes, ya eres más sabia o sabio, ya tienes más herramientas para salir adelante. En ese sentido, darte cuenta que estás mejor. Y entonces yo puedo crear ese filtro real de lo que estoy viviendo. Y si es ahorita ese momento que estás sufriendo, que no estás bien, las crisis las podemos convertir en oportunidad. En una oportunidad de crecer. De hecho, ¿cuántas cosas que estamos viviendo ahorita no habrían podido darse cuenta de pasar tiempo con su familia? Ya muchos ya empezaron, como dicen las etapas del COVID, quien ya escombró el cuarto, quien ya escombró toda la casa, que ya cambió los muebles, que ya aprendió a hacer, o ya hizo tal comida, o aquí como el pay helado de limón. O sea, cuántas cosas que a lo mejor no habíamos podido hacer, hoy las estamos haciendo. Y también puede ser que de las crisis han salido la gente más exitosa. Esto de salir de una crisis no tiene que ver con el hecho en sí, sino el cómo lo ve una persona. Una persona que ha aprendido a salir de las crisis, le puede llegar a otra crisis y sabe que ese momento es para dar un brinco, para salir adelante, para ir más hacia adelante, y que hoy es cuando tiene que desarrollar su inteligencia, su creatividad. O sea, ¿cuántas mamás hacen rendir un gasto al doble o al triple que cualquier persona lo haríamos? ¿Y por qué? Porque desarrollan habilidades, desarrollan creatividad, desarrollan intuición de cómo ahorrar dinero, de cómo hacerlo rendir, de cómo hacer más. Y en ese sentido, todos tenemos esa capacidad. Entonces, aprender a desarrollar esa capacidad de ir hacia allá. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Cuántas cosas van a cambiar después de esto? Muchas personas, ahorita estaba el auge de los coworking, de lugares donde las personas iban y trabajaban un rato, estaban ahí, usaban una computadora. Ahora que lo han tenido que hacer en sus casas, tal vez revalúen y ahorren ese dinero que estaban usando en eso. O cuántas personas que
gastaban mucho en comida o en transporte, pueden ahora estar visualizando de qué otra forma pueden transportarse o pueden hacer algo. O sea, realmente de verdad las crisis son una oportunidad si nosotros nos damos ese permiso. Si nos quitamos del papel de víctimas y nos hacemos los protagonistas de nuestra vida. Entonces, siempre piensa en el futuro, ¿cómo te quieres visualizar? Si tu miedo es al futuro, visualízate como si te quieres ver, como si te quieres ver. Y eso es algo que vamos a ver en mentalidad cuántica y la importancia que eso tiene. El visualizarnos, pero más allá, el sentir como si ya lo estuvieras viviendo. Entonces, si yo observo el sentimiento de la culpa, y me doy cuenta que la culpa es un pensamiento que yo he creado a través de mis experiencias, en que yo hice algo indebido, o yo me juzgué de más, o yo siento que debo algo. Si es algo que yo puedo resarcir, hazlo. Y si es algo que tú sabes que es más un pensamiento, que es más una creencia, entonces trabájala y obsérvate hacia adelante qué pasaría si tú ya hubieras sanado esa culpa. Porque al final de cuentas eso es lo que va a hacer la diferencia. Como te digo, aquí vamos a ir viendo poco a poco las emociones más, pues las más densas, las que más trabajo nos cuesta soltar. Te voy a explicar cuál es como el sentido de esa emoción y cómo lo podemos trabajar. Pero ahorita quiero como darte un panorama general que te permitas observar qué es lo que estás sintiendo, qué es eso, cuáles son las emociones que más comúnmente habitan en ti. Te digo sin juicio, sin juicio. ¿Sí? Si soy enojona, si soy miedosa, si me altero fácilmente, soy reactiva. O sea, todo eso que está hasta hoy en tu vida, tú lo trajiste. Entonces es ver qué fue lo que me trajo aquí, qué dolor o qué enseñanza me trajo aquí, poderla observar y sin resistirme simplemente verla. Y algo que es muy importante es aprender a ser muy compasivos con nosotros. La compasión viene del amor y el amor sana, el amor lo cura el amor. Y esto puede parecer muy poético, puede parecer como irreal, pero es verdad. El miedo es lo opuesto al amor. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo miedo es porque me he desconectado de mi esencia, de quién soy. Y entonces por eso viene el miedo, porque creo que estoy sola, creo que no voy a poder, creo que lo malo, atraigo lo malo, que solamente para mí son las experiencias malas. Entonces, cuando yo me conecto con mi ser superior, con la abundancia, con las energías de alta frecuencia, energías divinas, puedo darme cuenta que me merezco todo. Estamos hechos a imagen del Creador. Y llámese Creador lo que para cada quien sea esa palabra, Dios, universo, energía divina, o sea, para lo que ustedes sea, estamos hechos a imagen y semejanza de esa frecuencia. El problema es, como les había mostrado en la tabla, vamos con emociones que nos van llevando hacia abajo y nos van creando, haciendo creer que esas situaciones negativas es lo cotidiano y es todo lo contrario. Entonces, aquí la invitación es a que aprendamos a estar en el amor, a conectar con nuestra divinidad. Es que quiero hacer una meditación pequeña, estaba viendo la hora, y que podamos integrar ese ser superior dentro de nosotros. Entonces, cuando yo estoy en el miedo es que estoy desconectada de esa esencia, de esa fuente, y por eso siento miedo.
Y las cosas pasan, porque bueno, pues es la vida. Pero cada quien va a estar en una situación difícil, cada quien va a estar donde le tenga que estar de acuerdo a su vibración energética. Y las personas que más bajo resuenen estarán, por decir, en el centro del huracán, y las personas que tengan una energía diferente, más elevada, más cercana al amor, a la compasión, al respeto, a la alegría, se encontrarán más alejados de ese centro del huracán. Llámese el centro del huracán una situación como ahorita el COVID, como un temblor, como una tormenta, y así van. Si tú vas observando tu vida, dices, es que yo hoy tenía que estar ahí, y por la razón que sea, no fui, no llegué, y pasó tal cosa, y yo me mantuve al margen. Yo me salvé, pero no es que te hayas salvado, es que tu frecuencia vibratoria te alejó del centro del huracán. Entonces, tú pregúntate dónde quieres estar, si quieres estar alrededor o quieres estar en medio del huracán. Y eso, ¿cómo es? Pues estando en una frecuencia elevada, estando en energías del amor, energías de compasión, en la energía. Algo que es imprescindible para nosotros es el respeto hacia nosotros mismos y después hacia los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Primero tengo que aprender a respetarme. ¿Y qué es respetarme? Darle un lugar a lo que siento, a lo que pienso, a lo que quiero, a lo que necesito. Es darle ese lugar. Si yo no lo hago conmigo, yo no puedo darlo a los demás. Hay personas que dicen, es que yo doy todo lo que tengo. No, o sea, realmente nadie podría dar lo que tiene. O sea, si lo que tú tienes dentro de ti es amor, es fuerza, es optimismo, es amor por la vida, o sea, créeme que eso sí lo puedes derrochar y siempre vas a tener más. Y eso es lo que hay que es ver cada momento para qué está en mi vida. Este es un acto de amor en mi vida. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué quiere que pase? Miren, situaciones como estas, como el COVID, son situaciones que llegan cuando ya es como de, ya basta. Si hacemos una pequeña retrospectiva a lo que fue el año pasado y principios de que se quemó el Amazonas, que empezaron a erupcionar volcanes, o sea, es como la naturaleza, todo nos dijo, ya basta, ya. ¿Y ahora qué ha pasado? Que salen los animales a caminar a la calle, que en el mar se ven las luminiscencias, o sea, se está recuperando algo que ya no habíamos podido ver. Y si no hubiera sido una crisis de este tipo, si alguien nos hubiera dicho, miren, vamos a hacer un proyecto, vamos a quedarnos en nuestra casa y no vamos a salir y vamos a dejar que respire el planeta, ¿cuántos lo hubiéramos hecho? Yo creo que casi nadie. Y tenía que haber sido una situación de este tamaño para que nos ubicara, nos detuviera, nos dijo ya basta, y de ahí cada quien tiene que tomar cuál es su papel en este sentido. Aquí hacer este reto era algo que desde el principio yo quería hacer, no sabía cómo, no sabía de qué forma. Hasta como 3 días antes de que decidí publicar el reto, me llegó de verdad un mensaje, pues, de los ángeles, una energía divina donde se hablaba del sistema inmune, y yo que trabajo mucho con energía sé lo importante que es. Y entonces dije, ahí está, eso es lo que yo puedo aportar, eso es algo de lo que yo sé, que he trabajado durante muchos años y que puedo aportar y acompañar a las personas a hacer cambios, a que puedan aprender a ver las cosas de otra manera. Y por eso hoy estoy aquí muy, muy, muy agradecida de poder estar aquí compartiendo todo lo que yo he aprendido en muchos años y que ha hecho un verdadero cambio en mi vida. Yo era una persona llena de resentimiento, de enojo, reactiva, y no digo que ya no hoy lo sea, pero bueno, de la persona que era yo hace más de 10 años ahora, hay un cambio increíble. Y eso yo lo veo
en mí, en mi estar en el mundo. No es de soberbia o algo, de que porque yo hoy me queda claro que nadie es mejor que nadie. Simplemente hay personas que van un paso adelante y otras que van un paso atrás. Y que las que van adelante tienen el compromiso de ayudar a las que van atrás a que vayamos caminando juntos. Y eso es para mí la vida. Yo no creo en personas tóxicas, yo no creo que haya personas malas, yo creo que hay personas con mucho dolor que no han sabido procesar, eso es lo que yo creo. Y pues aquí las emociones son parte de nuestra vida, parte de lo cotidiano, de todos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos con las emociones y hay que aprenderlas a gestionar. No hay buenas, no hay malas, o sea, ojalá nos puedas compartirnos cuáles son esas emociones. Yo tengo aquí anotadas por lo menos 4 que vamos a estar viendo. Es que quiero hacer una meditación. Vamos a ver la culpa, el miedo, el resentimiento, que es algo, cuando yo descubrí que era el resentimiento, de verdad hizo un cambio en mi vida. Y es una emoción de la que hay que tener mucha compasión. La culpa, la vergüenza, el miedo, la envidia y el resentimiento. Son las emociones que vamos a estar trabajando más profundamente. Pero atrévete a utilizar el chat, los mensajes. Agradezco mucho a todos los que han estado compartiendo cómo se han sentido con las meditaciones y todo. Ábrete a ver qué pasa, si te atreves a decir, si te atreves a expresar lo que estás sintiendo. O sea, ábrete a ver qué pasa y observa. Acuérdate que hemos salido de cosas más difíciles. Y ya por último, para efectos de trabajo general con las emociones, hemos creado hábitos a través de la repetición. De repetir y repetir algo, se hacen los hábitos. Entonces, ¿cómo vamos a poder romper esto? Pues haciendo cambios, haciendo algo diferente. Que era una frase que yo siempre me digo. Si quieres ver cosas diferentes, haz cosas diferentes. O sea, Einstein dice que solo un loco cree que haciendo lo mismo obtendrá resultados diferentes. Entonces, para romper un hábito hay que hacerlo continuamente. O sea, si te despiertas y en ese momento no puedes hacer la rutina de hacer los 20 minutos de respiración, hazlo 10 o hazlo 5, o por lo menos concéntrate unas 10 veces en tu respiración y así vas rompiendo hábitos de pararte en forma mecánica a pararte y sentarte. Una práctica de mindfulness que te voy a pedir para ahora, teníamos la de bañarnos y ayer la de comer, que cuando te levantes, te sientes en tu cama, te estires lo más que puedas. Después juntas tus manos y di 3 veces gracias, 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 gracias. Con ese simple hecho, antes de que uses el celular, porque es una muy mala costumbre, de golpe te despiertas y de golpe usas el celular y te metes a un mundo de noticias, de cosas, y es mejor mantenernos ese ratito, 15, 20 minutos de que nos levantamos con nosotros. O sea, pon un mantra. Ahora vivimos en una época increíble en donde entras a YouTube, pones un audio o lo descargas y lo traes ahí y lo puedes poner en la mañana mientras te levantas, te estiras, y 5 o 10 minutos que hagas eso, vas haciendo una diferencia. El simplemente hecho de estirar así y dar las gracias nos coloca en otra situación. Y eso es algo en que podemos empezar
a crear patrones diferentes para romper aquellos que ya no nos sirven. Te digo, no es resistirse, es aceptarlo y bueno, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Bueno, ahora voy a hacer esta otra cosa para que me dé otro resultado. Quería ver los comentarios. Porque aquí no se activan en mi celular. Pero bueno, creo que no lo voy a lograr. Pero aquí está. Entonces, vamos a cualquier duda de esto, por favor, coméntenlo. Yo la respondo lo más pronto que pueda. Quería ver los comentarios, pero no pude. Si alguien sabe cómo lo puedo hacer, pero ya la intenté y no. Entonces, en esta ocasión no hay un cuadernillo porque quiero hacer como el cuadernillo con las demás emociones. Y terminando la meditación para que se vayan en ese mood, pues terminamos la transmisión. Entonces nada más les recuerdo pues que practiquen su respiración, que hagan su ejercicio de mindfulness y que pues escriban todo eso que está ahí enraizado, que está enquistado, denle voz, permitan que salga. Y entonces vamos a nuestra meditación. Es una meditación que se va que nos va a conectar con nuestro observador. Te pido que te sientes cómodamente. Cierres tus ojos. Inhala y exhala. Pon tus manos sobre tus piernas. Observa cómo está todo tu cuerpo. Si hay una tensión, inhala. Y a través de la exhalación, suelta esa tensión. Inhala nuevamente. Exhala. Una última respiración más profunda. Y exhala. Observa qué pasa dentro de ti. ¿Qué pasa cuando estás contigo? ¿Qué pasa después de haber escuchado esto? ¿Te mueve, te agobia, te agrada, te da esperanza, te molesta? Todo es bienvenido. Si hay alguna parte de tu cuerpo que más lo registre, simplemente obsérvala. Y manda luz a esa parte si hay tensión, si hay nerviosismo. Y a través de la respiración, exhala esa tensión, eso que molesta, sin pretender rechazarlo, simplemente observando y permitiendo que fluya. Ahora te pido que escuches estas frases y que permitas que pase en ti cuando las escuchas. Yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mis emociones.
Yo no soy mis pensamientos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y observa qué pasa en tu cuerpo cuando haces contacto con esta pregunta. ¿Quién soy? Inhala y exhala. Y quédate con esa pregunta. Observa tus sensaciones. Haz un último escaneo hacia tu cuerpo. Y cuando esté bien para ti, puedes abrir los ojos y lentamente regresar a este espacio y a este lugar. Ya pude abrir los comentarios. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron? Esta es una meditación un poco fuerte. El hecho de cuestionarnos, no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, es fuerte. Dense la oportunidad de saber quiénes somos. Quédense con esa pregunta. Yo voy a leer aquí sus comentarios. Y trataré de responderlos. Siempre los respondo todos, a veces no de inmediato, pero así es ahorita es miedo, pánico, tristeza, así es, Edith, es la mayoría de lo que... ¿Qué tipo de mantra les recomiendo? Hay muchísimas... Yo ayer les mandé una lista donde vienen mantras, los 5 más comunes. Afortunadamente, como decía ahorita, ustedes buscan en YouTube, ponen mantra tal, Om, Gayatri Mantra, uno que yo uso mucho es de la tara verde. Los ponen, ya hay muchas opciones. Por ejemplo, hay unos que a mí me encantan y que yo los recomiendo. Me dices que ese no me gustó, encontré otro que me gustó más. Y así es, habrá unos que resuenen más con ustedes, otros menos, pero pues en YouTube hay muchísimas opciones. Y ahí pueden encontrar muchos mantras, incluso ahí pueden poner un mantra para el miedo y ahí les va a aparecer. Cocinen con sus mantras, estudien con el mantra, o sea, todo esos, los mantras tienen una frecuencia muy elevada y les van a ayudar a bajar la angustia. Muchas gracias, qué bueno que, Nancy, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo sabemos la respuesta? Voy a buscar, es que no alcanzo a ver todos. Lo que podemos ir a hacer ahorita es, como les decía, acepten la emoción, escríbanla, digan qué es exactamente lo que les da miedo.
si es de esta situación, quedarse sin trabajo, que se enfermen, perder a una familia, a un ser querido, o sea, exactamente qué es lo que les da miedo. Y ya desde ahí baja la intensidad del miedo. Ok, pues, pues muchas gracias. No, no me gusta excederme porque sé que todos tienen cosas, las que tienen hijos que están estudiando en casa. En fin, de todos modos, este es un espacio abierto, es un grupo abierto para que puedan poner sus dudas, sus inquietudes, lo que necesiten. Si necesitan acompañamiento, contención, hay un grupo de profesionales que se ofrecen por lo menos a una sesión gratis. Pónganlo ahí, manifiesten su intención y pues el universo es abundante. Y pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta mañana.